Y vamos a continuar leyendo la palabra inspirada ahora en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Como les dije la semana pasada, terminamos nuestra serie de números y vamos a comenzar, vamos a tener una breve serie sobre cristianismo y política. Y vamos a comenzar hoy día con la exposición de los versículos 13 y 14 de aquí de Daniel capítulo 7. Siempre se dice que de fútbol, de política y de religión no se habla. Bien, no esperen un sermón sobre fútbol. Además creo que no hay mucho que decir sobre el fútbol, la racionalidad no es que Colo-Colo es el mejor de Chile y se acabó. Bien, cuando no le gustan los equipos de fútbol, en realidad no hay racionalidad que valga. Los equipos de fútbol no se llaman por la razón, ¿no? Por otras cosas. El hermano Julio le gusta Ñublense, o sea, está claro que... Bueno, y a mí me gusta Calera, que también no es... Pero política y religión son temas que son controversiales, sin duda. La Iglesia durante su historia ha hablado de política y religión, no ha llegado a acuerdos. Sin embargo, la Iglesia debe hablar, obviamente, de religión, y quizás no tan obviamente, pero yo creo que sí, también de política. La política, el gobierno de las naciones, es enseñado claramente en la Escritura. Obviamente no todo, obviamente no en detalle. Tiene que haber monarquía o democracia, no encontramos eso en la Escritura. Yo no sé si todos ustedes concordarán conmigo, probablemente no, pero yo prefiero un rey bueno que un presidente elegido democráticamente malo. Obviamente, un rey malo es malo, un presidente malo es malo. No hay en sí mismo, en los dos sistemas, algo intrínsecamente bueno o malo. Pero vamos a hablar de política porque política y religión están unidos. Nuestro país estuvo el último año y va a continuar discutiendo cuestiones profundamente políticas y va a estar profundamente dividido políticamente. Los cristianos también entramos en esa discusión, pero como cristianos tenemos que estar seguros de que nuestra visión política debe estar informada y guiada por la palabra de Dios. La Iglesia sabe que religión y política están unidos. Tanto así que cada sistema de fe tiene alguna visión política. En el romanismo, por ejemplo, la relación del Estado con la Iglesia, o para el romanismo, esta relación, el Papa tiene que ser cabeza no solamente de la Iglesia, sino que de todos los estados. Él tiene que tener el poder religioso y el poder secular. En los tiempos de mayor poder de la Iglesia romana, era el Papa quien nombraba o quien coronaba a los emperadores. Porque el Papa ostentaba no solamente el poder religioso, sino que también el poder secular. Para el anglicanismo, por ejemplo, ellos tienen un sistema o una visión de la relación del Estado con la Iglesia, donde para ellos el gobernante civil es cabeza de la Iglesia. Aunque hoy es un título más que nada decorativo, pero el rey de Inglaterra hoy es
no me acuerdo de la palabra exacta, no usen la palabra cabeza, pero es como el líder absoluto o el líder soberano de la iglesia. Esa forma de entender su visión política se llama erastianismo. El Estado es cabeza o está por sobre la iglesia. Los anabautistas dicen: nosotros no tenemos nada que ver con política, no nos tenemos que meter en política. Esas son cosas meramente terrenales y malas en sí mismas. Ya los reformados tenían otra visión. Iglesia y Estado están divididos. Sin embargo, ambos deben ser siervos de Dios y deben cooperar para el crecimiento del reino de Dios en la tierra. El Estado laico no pertenece a una visión reformada de la visión del poder y Estado. Entonces, religión, política tienen que ir de la mano. Son cosas que son coherentes o que deben ser coherentes en nuestro pensamiento. Hoy quiero que pensemos en la más básica de las afirmaciones políticas que hace la Escritura. El Señor Jesucristo es Rey. El Señor Jesucristo es Rey y Él tiene autoridad en las cuestiones políticas también. No solamente en la iglesia, sino que también en el gobierno de las naciones. Y entonces quiero que veamos, me acompañen en la lectura de Daniel, capítulo 7. Voy a leer del versículo 1 hasta el 14, pero la exposición va a ser solamente los versículos 13 y 14. La palabra del Señor dice así: el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Oremos. Señor, hemos leído tu palabra. Esta profecía, Señor, que nos habla acerca del Señor Jesucristo y de su gobierno. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes
a amar el gobierno del Señor Jesucristo, a amar a nuestro Rey y a ver, Señor, en tu escritura, en tu palabra, las verdades, Señor, acerca de Él como nuestro Rey, para que nuestra visión del gobierno sea informada por tu palabra y para que podamos glorificar, adorar al Señor Jesucristo también con nuestra visión de la política. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Daniel nos ha mostrado y nos habla acerca de estas 4 bestias. Bestias que son reinos, literales, imperios. 3 que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Una cuarta, o un cuarto, que se da en el tiempo posterior del Señor Jesucristo. En nuestro estudio del libro de Apocalipsis, nosotros vimos como esa cuarta bestia era el Imperio Romano. Es el Imperio Romano y su poder, que aunque aún no continúe como imperio, su brazo religioso, que es el papado, continúa existiendo. Pero nos va a mostrar que el anciano de días, que claramente es Dios, tiene un poder absoluto sobre ellos, sobre las 4 bestias. Dios tiene este dominio, que es absoluto, especialmente contra aquellos que se oponen a Él. Veamos, por ejemplo, en el Salmo 10. Salmo 10, el versículo 16. Dice: Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Jehová, Dios, el Dios Trino, es Rey eternamente y para siempre. El mismo libro de Daniel, el capítulo 4, los versículos 34 y 35, dice: Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra no son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Uno de los grandes reyes de estas bestias, de este imperio, finalmente reconoce que es Jehová quien reina sobre todas las naciones, que Él tiene dominio sobre ellas, que no hay nadie que pueda detener su mano. ¿Qué es lo que quiere decir el Salmo 10 o Nabucodonosor aquí en Daniel capítulo 4? Están hablando acerca de un reinado de Dios con poder. Están hablando de un reinado de Dios donde Él vence a sus enemigos, no convirtiendo sus corazones, sino que está hablando aquí de que la providencia le ejerce su juicio sobre las naciones. Pero en la visión de Daniel aparece no solamente el anciano de días, que es Jehová. Aparece uno, dice el versículo 13, en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este hijo de hombre? ¿O cómo hijo de hombre? En el Nuevo Testamento encontramos 82 referencias al Señor Jesucristo, llamándolo el Hijo de Hombre. Veamos, por ejemplo, en Mateo 17. Mateo 17,
versículos 9 al 12. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Obviamente el Señor Jesús aquí se está refiriendo al Hijo del Hombre como a Él mismo. Le dicen, no le digan nada, o no digan nada, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, hasta que yo resucite. No cuenten acerca de esta visión. Él también dice que el Hijo del Hombre padecerá de ellos, en las manos de aquellos que mataron a Elías, que es Juan el Bautista. El Hijo del Hombre, según el propio Señor Jesucristo, es Él. En Hechos 7, versículo 56, casi al final del discurso que significó la muerte de Esteban, Él dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Quién es este Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios? Obviamente es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 14:14. Apocalipsis 14:14 dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Este, semejante al Hijo del Hombre, es también el Señor Jesucristo. Lo que ve Daniel entonces en esta visión de noche es al Señor Jesucristo acercándose. Este que es como un hijo de hombre. ¿Por qué como? Porque el Señor Jesucristo no es el Hijo del Hombre hasta su encarnación. En Juan 1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo, siendo Dios, existió desde el inicio. Desde antes de la creación, Él ya era Dios y estaba con Dios. Sin embargo, en la historia, en un momento de la historia, Él se encarnó. Asumió una naturaleza humana, un cuerpo humano, un alma humana, igual como somos nosotros. Con todas las características de un hombre. Cuando se dice que Dios es 100% Dios y 100% hombre, no se está haciendo ahí una contradicción o que algo pueda sumar el 200, un entero pueda sumar el 200%. Lo que se está queriendo decir es que Él es completa y perfectamente Dios y Él es completa y perfectamente hombre. En Gálatas 4, el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se hubo cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y Él es entonces el Hijo del hombre, un hombre, tal como nosotros. Esta afirmación es complementaria a otra afirmación que se hace del Señor Jesús cuando se dice que Él es el Hijo de Dios. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículos 35 al 38, dice, oyó Jesús que le habían expulsado.
Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Este ciego, entrevistándose y conversando con el Señor Jesús, tiene el privilegio de que el Señor Jesús se revele ante él como el Hijo de Dios. El que habla contigo, Él es. De hecho, es por esta afirmación que matan al Señor Jesús. Esta es la gran profanación que hace el Señor Jesús en el pensamiento de los fariseos, el hacerse igual a Dios. Porque cuando Él dice que Él es el Hijo de Dios, Él se está haciendo igual a Dios y se está haciendo Dios mismo. ¿Qué significa entonces que el Señor Jesús sea el Hijo del hombre y el Hijo de Dios? Que Él es el mediador. Que Él tiene estas dos naturalezas. Él es completamente hombre y Él es completamente Dios. No voy a predicar de la confesión de fe o del catecismo, pero creo que el catecismo mayor resume muy bien la enseñanza acerca de las naturalezas del Señor Jesús. La pregunta 37 a la 40 del catecismo mayor dicen así: ¿cómo Cristo, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, y nacido de ella, pero sin pecado. ¿Por qué era necesario que el mediador debía de ser Dios? Era necesario que el mediador debía ser Dios para que Él pudiera sostener y conservar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte, dar mérito y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión, y satisfacer la justicia de Dios, procurar su favor, comprarse un pueblo especial, darle su espíritu, conquistar a todos sus enemigos y llevar a su pueblo a la salvación eterna. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese hombre? Era necesario que el mediador fuese hombre para que pudiera asumir nuestra naturaleza, rendir obediencia a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, identificarse con nuestras debilidades, para que recibamos la adopción de hijos y tener consuelo y acceso con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese Dios y hombre en una sola persona? Era necesario que el mediador, quien reconciliaría a Dios y el hombre, fuese Dios y hombre en una sola persona, para que las obras propias de cada naturaleza pudieran ser aceptadas por Dios a nuestro favor, confiando en ellas como obras de toda la persona. El mediador, el Señor Jesucristo, tenía que ser Dios y hombre. Tenía que ser el Hijo de Dios y tenía que ser el Hijo del hombre. Tenía que ser Dios para soportar la ira de Dios. Tenía que ser Dios para poder pagar por los pecados de más de un hombre. Supongan que yo fuera perfecto, mi muerte podría pagar como hombre por la vida de solamente otro hombre, uno. Pero porque Él es Dios, su muerte puede pagar por los pecados de todo su pueblo. Él tenía que ser hombre, porque tenía que ser un representante de nosotros. Porque nuestra naturaleza tenía que sufrir. Y tenía que ser una persona. Para que el sufrimiento, para que la muerte, por ejemplo, que no es algo de lo que nosotros podamos decir de Dios, Dios murió, sea atribuido a la persona. Jesús era Dios, completamente Dios. Jesús era hombre, completamente hombre. Él, la persona del Señor Jesús, murió en la cruz. No fue su naturaleza humana que murió. Las naturalezas no mueren.
Las naturalezas no nacen. Fue la persona del Dios hombre que murió según su humanidad. Este Hijo de Hombre, entonces el mediador, es quien es visto por Daniel en esta visión de noche. El mediador, el que nos reconcilia con Dios, el que hace posible la comunión con Dios y la salvación, el que paga por nuestros pecados. Él es el Hijo de Hombre que es visto por Daniel en su visión de noche. ¿Qué es lo que pasa con este mediador, con este Hijo de Hombre que él ve? Dice el versículo 14 que le fue dado dominio, gloria y reino. A él le es dado dominio, gloria y reino. Se le es dado el reino de poder. Este reino de poder que tenía Dios, con el cual Él en su providencia gobernaba sobre las naciones, le es dado al Señor Jesucristo, al mediador. Vean por ejemplo Juan capítulo 5. Juan 5, capítulo 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Vean el Salmo 2, versículos 6 al 12. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vean el Salmo 110, versículos 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Vean Apocalipsis 19. Versículos 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De quién habla el Salmo 2? ¿De quién habla el Salmo 110? Es el Señor Jesucristo que gobierna con vara de hierro sobre las naciones. Él recibe, entonces le es dado este reino de poder, este reino para gobernar, no solamente sobre la iglesia, sino que sobre las naciones. Y le es dado. ¿Cómo le es dado si no es el Señor Jesucristo, Jehová? ¿No Él es Dios, esencialmente Rey sobre todas las cosas? Bien, le es dado, porque le es dado en su carácter de mediador. No solamente como Dios, sino que como el Dios hombre. Cuando hablamos acerca de los oficios de Cristo, decimos que Cristo es Rey, sacerdote y profeta. Pero se nos olvida decir que estos son oficios en su calidad de mediador. Como mediador, Él es Rey. Como mediador, Él es sacerdote. Como mediador, Él es profeta.
Esencialmente, por ser Jehová, por ser Dios, Él es rey. Pero mediatorialmente, porque Él es el mediador, le es dada esta autoridad. Por eso hablamos del reinado mediatorial del Señor Jesucristo. Así se llama esta doctrina. ¿Por qué le tiene que ser dada esta autoridad? Fíjense en Juan 17. Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense en la oración del Señor Jesucristo. Glorifícame contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que está pasando acá con el Señor Jesucristo? Él no tiene su gloria. Y le está orando y le está pidiendo a su Padre: Padre, dame nuevamente esa gloria. ¿Por qué Él no tiene esa gloria? ¿Por qué Él ora y le pide al Padre que le dé nuevamente esa gloria? El apóstol Pablo nos va a responder ahí en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El Señor Jesucristo, por amor a su iglesia, se humilló y Él se despojó de sí mismo. Él se despojó de la gloria que le era suya esencialmente al asumir la naturaleza humana. Fíjese que Él entonces, siendo Dios, y para poder morir por nosotros y pagar por nuestros pecados, se humilla de tal forma que ya no tiene la gloria que tenía antes de la creación. No hay mayor humillación que esa. Ser un Dios sin gloria. Ser un Dios que renuncia al ejercicio de su gloria. Pero Dios lo escucha. Escucha su oración. Y entonces, después de ser humillado, después de encarnarse, de hacerse obediente, de ser muerto, el Padre lo exalta. Continúa la lectura de Filipenses. A partir del versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Después de su muerte, el Padre lo resucita. Y no solo lo resucita, sino que lo eleva, lo asciende y lo coloca junto a Él para reinar. Le devuelve su gloria. En Efesios 1, versículos 19 al 22, dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Al Hijo del Hombre le han dado autoridad, dominio, gloria y reino. En Apocalipsis 19:16
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este nombre que se le da al Señor Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre, tiene obviamente implicaciones políticas. Él es el Rey de todos los reyes. Él es el Rey de todos los gobernantes civiles. Esta semana, o de las últimas 2 semanas, nosotros hemos visto todo lo que aconteció con el funeral de la reina Isabel, la asunción de Carlos III como rey de Inglaterra y de la mancomunidad. Y por la providencia, la reina murió en Escocia. Y entonces Carlos III tuvo que hacer un discurso ahí en Escocia. Y no sé si ustedes vieron, pero yo tengo hartos amigos presbiterianos, entonces como que saltó mucho en mis redes sociales. Carlos III hizo una afirmación en la cual él juró defender y promover la iglesia presbiteriana de Escocia. Y todos los presbiterianos que no. Desde los tiempos de la Reforma en Escocia, los presbiterianos sostuvieron que el rey tenía que tener una relación con la iglesia. Cuando Jacobo VI era el rey de Escocia, Andrew Melville, el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, le dijo: querido rey, tú tienes que saber que en Escocia hay 2 reyes y 2 reinos. Hay un reino secular del cual tú eres rey, y hay un reino espiritual del cual tú solamente eres miembro. Uno más, como todos los habitantes de esta nación. Se desarrolló la reforma en Escocia. Los presbiterianos fueron perseguidos, muchos de ellos asesinados. En un momento, el gobierno civil entra en un acuerdo con la iglesia de Escocia y le dice: terminemos con este problema. El rey en Inglaterra será miembro de la iglesia anglicana y en Escocia será miembro de la iglesia presbiteriana. En Inglaterra él va a defender la iglesia anglicana y en Escocia él va a defender la iglesia presbiteriana, según las leyes de la nación. Así, con esa palabra fue el juramento que hizo ahora Carlos III. Muchos presbiterianos aceptaron este acuerdo del rey con la iglesia. Otros, los fieles al pacto, a los pactos, al Pacto Nacional de Escocia y al pacto de la Liga Solemne que se hizo entre los 3 reinos, dijeron no. El rey y estas naciones han prometido que se defenderá el presbiterianismo como la forma de gobierno enseñada en la Escritura. El rey no va a defender a la iglesia presbiteriana según las leyes de la nación, sino que va a defender a la iglesia presbiteriana según las leyes de la palabra de Dios. Y de ahí se formó la iglesia presbiteriana reformada. Aquellos que no obedecieron, o que no les gustó, que no acordaron, no estuvieron de acuerdo con ese acuerdo con el rey. El rey de reyes es rey sobre todos los reyes. Los reyes son solamente miembros de la iglesia, no son cabeza de ella, no tienen autoridad en la iglesia, porque la iglesia tiene solamente un rey, que es el Hijo del Hombre, el mediador, a quien le es dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué les he dado este dominio, gloria y reino? Vean el versículo 14. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Para qué le es dado al Señor Jesucristo dominio, gloria y reino? Para que Él sea servido, para que Él sea adorado. El reino de poder le es dado a Él para que pueda asegurar su reino de gracia, para que Él pueda asegurar el reino que es su iglesia. El Catecismo Mayor, nuevamente, la pregunta 45 ahora, pregunta: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Y responde: Cristo ejecuta el oficio de rey llamando del mundo a un pueblo para sí, y dándoles oficiales, leyes y censuras, mediante los cuales Él los gobierna visiblemente, otorgando gracia salvadora a sus elegidos, premiando su obediencia y corrigiendo sus pecados, preservándoles y ayudándoles en todas sus tentaciones y sufrimientos, refrenando y venciendo a todos sus enemigos, y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y el bien de ellos, y también al tomar venganza sobre los demás que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio. El Señor Jesucristo ejerce como Rey para el bien de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para la seguridad de la iglesia. Él tiene que dominar con vara de hierro sobre las naciones para que la iglesia no perezca, para que las bestias no dominen sobre aquel que es su reino, el reino de su gracia, la iglesia. Al fin de sus días en la tierra, el Señor Jesús se encontró con sus discípulos, como nos es relatado allá en Mateo 28. Y en la gran comisión, Él les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense cómo esta verdad es el fundamento para el crecimiento de la iglesia. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada, no solamente en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, también en las cosas de la tierra. Yo tengo autoridad. Así que ustedes vayan y hagan discípulos a las naciones. Ustedes vayan y hagan que las naciones del mundo me conozcan y me obedezcan. Porque yo soy el Rey, que gobierno desde Sion, pero gobierno sobre todas las naciones. En Efesios 1, versículos 20 al 23. Voy a leer nuevamente un pasaje que leí, pero ahora lo voy a terminar. Si la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre, al Mediador, Dios hombre, le es dada esta autoridad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre, y es dado por cabeza para la iglesia. Él reina sobre todos, pero Él es rey para la iglesia. Él tiene poder sobre todos, sobre todas las naciones, sobre todo principado, para el bien de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia esté bien.
Es por eso que aquí en la misma carta de Efesios, el capítulo 5, los versículos 21 al 27 dicen: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él es Rey. Leímos hace poco en nuestro estudio el Salmo 45, el Rey cuidando de su novia. Él es el Rey, Él es cabeza de la iglesia para el bien de la iglesia, para cuidarla, para embellecerla, para presentársela a sí mismo como su novia, pura, sin mancha ni arruga, santa y sin mancha. Habiendo hecho entonces esta afirmación, el Señor Jesucristo es Rey. El Señor Jesucristo es Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Y viendo las claras aplicaciones políticas que tiene esta afirmación, este regalo que el Padre le hace al Señor Jesucristo por causa de su humillación, tenemos que preguntarnos: ¿hay espacio en nuestra visión política para el Rey Jesucristo? Lo que nosotros pensamos acerca de política tiene en su punto más alto al Rey Jesucristo y la Iglesia. ¿Qué lugar juega Cristo en lo que nosotros pensamos acerca del gobierno de nuestra nación? En segundo lugar, ¿hay espacio en nuestra visión política para aquellos que se oponen a Cristo? Algunos piensan que la libertad para adorar es suficiente. Votemos por tal o cual candidato, porque Él nos va a dar libertad para adorar. En Mateo 12, versículo 30, dice: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, el que no está a mi favor. El Señor Jesucristo aquí no está hablando acerca de valores cristianos, cosas así, está hablando acerca de Él y de su persona. El que no es conmigo es contra mí. En nuestra visión política, aquella visión política que no está en favor de Cristo, de su reino, de su iglesia, es contra Cristo y su iglesia. Libertad para adorar no es suficiente. Porque el que no está con Cristo, el que no recoge con Cristo, desparrama. En Mateo 6, el versículo 24, si ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Y no podemos tener un Señor que no tenga a Cristo como su Señor. Porque estaremos finalmente sirviendo a dos señores. Aunque en el pasado plebiscito yo era totalmente contrario
a la aprobación de la nueva Constitución. Yo soy totalmente a favor de una nueva Constitución. Totalmente contrario a la propuesta de Constitución que se nos presentó para que nosotros la votáramos. Eso no quiere decir que yo estoy a favor de la Constitución que nosotros tenemos ahora. La Constitución que nosotros tenemos hoy día dice en su artículo 5: la soberanía reside esencialmente en la nación. Falso. Este artículo es una afrenta al Rey, el Señor Jesucristo. Porque la soberanía de nuestra nación le pertenece a Él. Él murió por su iglesia para tener dominio sobre las naciones, para ser soberano sobre las naciones. La soberanía reside esencialmente en Cristo. El proyecto de Constitución decía: la soberanía reside esencialmente en el pueblo de Chile. Eso estaba siguiendo la idea de la Constitución de Estados Unidos. We the people, nosotros, el pueblo. Bueno, no sé si lo estaba siguiendo, pero es la repetición. Falso, la soberanía no está en el pueblo, la soberanía no está en las personas, la soberanía está en el Señor Jesucristo. Este es el premio que Dios le dio al Señor Jesucristo por su humillación. ¿Y cómo nosotros podríamos decir entonces: quitémosle ese hermoso premio que el Padre le dio? Trabajamos para que Cristo sea reconocido como el Rey de nuestra nación. La Escritura nos dice que es Rey sobre nuestra nación. De eso no hay ninguna duda. Aunque no hubiese ningún cristiano en Chile, Chile sería una nación que tiene a Cristo como su Rey, porque a Él le pertenece. Pero la cuestión es: ¿Cristo es reconocido como Rey de nuestra nación? Si no es así, nuestra nación está en rebeldía contra su Rey. En 2 Corintios 10, versículos 3 al 6 dicen: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos que los pensamientos que guían nuestra nación sean cautivos a la obediencia a Cristo. Debemos trabajar entonces para que nuestra nación sea cautiva de la obediencia a Cristo. Para que nuestra Constitución diga: la soberanía reside en Cristo, quien es Rey de nuestra nación. Tenemos que orar para que la Constitución diga: la ley esencial de nuestro país son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios para nosotros. Esa es la ley de Cristo. La visión bíblica entonces de la política va mucho más allá de izquierda o derecha. Va mucho más allá de progresistas o conservadores. Esa no es la dicotomía que la Escritura nos va a mostrar. Es contra Cristo, en rebeldía a Cristo o a favor de Cristo. Esa es la visión política que nosotros tenemos que tener y hacer que nuestros pensamientos sean cautivos de esa visión. Porque eso es lo que la Escritura nos muestra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en primer lugar, por Cristo. Él, Señor, se despojó de sí mismo por amor a nosotros. Se humilló, Señor, haciéndose hombre.
y tomando la forma de hombre, tomando la naturaleza humana, haciéndose el Hijo del Hombre. Él se sometió, se hizo obediente e incluso murió. ¿Qué Dios puede morir por su pueblo? Sino aquel que lo ama profundamente, aquel que está totalmente unido con su pueblo. Sí, Señor. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, porque en la cruz Él pagó por nuestros pecados. Él llevó tu ira, Señor. El Dios hombre murió y estuvo muerto por 3 días. Pero gracias, Señor, porque tú lo resucitaste, tú lo ascendiste, lo exaltaste, lo sentaste a tu diestra y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla. Gracias, Señor, porque lo pusiste a Él como nuestro Rey, el Rey de tu iglesia, el Rey que gobierna desde Sion, pero con vara de hierro gobierna sobre todas las naciones, para el bien de tu iglesia, para nuestro bien, porque Él está intercediendo como nuestro mediador siempre. Está cuidando, Señor, de nosotros siempre. Gracias, Señor, porque sin el Rey no tendríamos defensa alguna. Si no fuera por el poder que tú le diste y la autoridad que tú le diste, no tendríamos ninguna razón para ser sus testigos. Pero Él nos dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. Vayan y hagan discípulos y bauticen a las naciones. Gracias, Señor, porque tu iglesia ha entendido, Señor, este mandato de ir a todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Pero te pedimos, Señor, que aquella promesa que tú le hiciste, tú eres Rey, pídeme y te daré las naciones como tu herencia. Ayúdanos, Señor, para que podamos predicar acerca del Rey Jesucristo. Sí, Señor. Y para que las rodillas de nuestros gobernantes puedan doblarse como es debido delante de su Rey. Ayúdanos, Señor, entonces a pensar de la forma que tú quieres, a hablar de política y de religión, porque están juntas, porque aquel que es cabeza de la iglesia es también cabeza sobre las naciones. Ayúdanos, Señor, para ser herramientas tuyas en este proceso, Sí, Señor. en el que lleguemos, Señor, a que nuestra nación sirva a Cristo para la gloria de tu nombre. Sí, Señor. Danos valentía, danos sabiduría, para que podamos dar testimonio verdadero, fiel y poderoso del Señor Jesucristo, Sí, Señor. Rey y cabeza de la iglesia. Amén.